Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Narraciones Extraordinarias en su versión 2025 con la temporada que estamos terminando de estrenar, que hemos querido denominar Las Voces del Oculto. Un espacio sonoro donde lo visible y lo invisible se trastocan. Hoy compartimos con todos ustedes el tercer episodio de esta serie en el contexto justamente de la Semana Santa, un tiempo que sí es de recogimiento, de memoria, pero también, óigase bien, de cuestionamiento y cuestionamiento profundo. Nos adentraremos en la vida de un personaje clave para la humanidad, nada más y nada menos que de Jesús de Nazaret, del cual podemos preguntarnos muchísimas cosas y qué bueno que lo podamos hacer. Podemos preguntarnos si fue solo un hombre, si fue alguien divino, o quizá también pudo llegar a ser ambas cosas al mismo tiempo. Este episodio es una invitación a acercarse a su historia, una historia presente en la Biblia, en el cine, en los libros, en documentales y sí, también, desde luego que también en podcasts como este. Bueno, desde una perspectiva diferente, esperamos que sea así, con ojos nuevos, con oídos atentos y nuevos también, con un énfasis necesario, con cierta urgencia y desde luego con el corazón dispuesto para llevarlo a cabo. Entonces, la invitación es para que se queden con este podcast llamado Jesús de Nazaret, divino, humano e insurgente. Este nuevo y tercer episodio lo compartimos en el marco de la Semana Santa, tiempo en el que el mundo cristiano recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, pero hoy un poquito más allá de los rituales, de los ritos, más allá del incienso, de los dogmas, nos queremos preguntar, ¿quién fue el hombre que habitó el cuerpo del Hijo de Dios? Jesús. Este nombre que resuena con mucha fuerza en los templos, en las montañas, en los hospitales, en las prisiones, en muchos lugares, en la boca de millones y millones de personas, de cientos, quizás cientos de generaciones, también fue un ser humano que amó, que temió, que se cansó, que sintió sed, que lloró y que tuvo también muchísimas dudas y también quizá seguramente muchas angustias. Detrás de los milagros y las parábolas hay una historia profundamente humana que aún no ha sido completamente relatada, ¿no? Y es esa historia, la del Jesús oculto, la del Jesús hombre, la que hemos querido explorar en el día de hoy. Queremos pues entonces que se adentren a mirar acerca de la historia del Hijo del Hombre, a conocer el plan divino del Padre, no como dogma, sino como camino de comprensión. Esa historia pues está viva. Creemos que está viva, como lo dijimos ya en la Biblia, sí, pero también en el cine, en otros espacios, también en la arqueología, en las investigaciones, desde luego también en las leyendas populares y hoy también en este podcast. Bueno, para continuar, debemos decir inicialmente que Jesús nace en una Palestina dominada por el Imperio Romano, en un pequeño pueblo llamado Belén. Su madre María y su padre adoptivo José eran gente del pueblo. Jesús fue un tectón, un obrero, un constructor, ¿no? Hijo de carpintero y por ende también alguien que aprendió el oficio de la carpintería, ¿no? Nada en su infancia hacía pensar que sería un profeta. A los ojos de muchos, pues solamente era un muchacho más, un hijo de carpintero. ¿No es ese el hijo de José?, se preguntaban sus vecinos. Lucas 4:22. ¿Y qué hay de esos años entre su adolescencia y su aparición como predicador? En los evangelios canónicos, Jesús aparece en el templo a los 12 años discutiendo nada más ni nada menos con los doctores de la ley. Luego desaparece hasta cumplir casi los 30 años. 18 años, pues han pasado, ¿no? Sin registro, seguramente, aparentemente en un silencio y en una ausencia. En ese vacío han nacido pues leyendas, desde luego. Algunos textos no reconocidos por la Iglesia afirman que Jesús viajó a la India y al Tíbet, donde aprendió las leyes de la compasión y la meditación. En los monasterios de Ladakh se le conocía como el Santo Isa. Otras versiones lo sitúan en las montañas de Qumran, entre los esenios, una comunidad que practicaba el ayuno, la vida en el desierto y la interpretación profunda de las escrituras. Quizá nunca sepamos a ciencia cierta qué hizo Jesús durante esos años, pero lo que sí sabemos es que cuando reaparece en la historia ya no es solo un joven judío, sino todo un hombre transformado. Un maestro que predica el amor radical, la justicia del reino y que se enfrenta abiertamente al poder político y religioso.
y no lo hace como un ser distante, lo hace como un ser humano cercano. Él dice, según el registro de Mateo 26:39, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. También llora Jesús la muerte de su amigo Lázaro. Dice Juan 11:35, y Jesús lloró. También sucede que se indigna y arremete contra los mercaderes cuando alguna vez llega al templo. Mateo 21:12 dice, volcó las mesas de los cambistas. Y sus propios amigos, sus discípulos más cercanos, dudan de él, lo niegan, lo traicionan de hecho. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo vendió por 30 monedas de plata, Tomás no creyó en él hasta tocar sus heridas. Estos pasajes revelan algo fundamental. Jesús no fue solo el Hijo de Dios, fue también un hombre completamente humano. Y tal vez fue en esa humanidad donde se escondió su mayor poder. Algo que podría transitar entre su carácter divino y su carácter también humano. Jesús fue una paradoja viviente, un hombre que se decía Hijo de Dios, un hijo de carpintero que habló como profeta, un rabí que tocaba leprosos, comía con pecadores y se dejaba acariciar los pies por prostitutas. En su andar, lo divino y lo humano se entrecruzaban como 2 corrientes de un mismo río. Bueno, para fortuna de nuestra indagación, Juan 2, del 1 al 11, dice que convirtió el agua en vino en una boda en Caná. Mateo 14, entre 22 y 33, señala que caminó sobre las aguas del mar en Galilea. Sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó sordos y también leprosos. Marcos 6, 30 a 44 nos dice que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Juan 11 dice que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, expulsó demonios, calmó tormentas, perdonó pecados y finalmente resucitó de entre los muertos. Claro, también no podemos olvidarnos del humano, la fragilidad, el temor, el cansancio. Sintió hambre después de haber ayunado 40 días en el desierto, eso lo dice Mateo 4. Se enojó al ver la corrupción en el templo, Juan 2, entre el 13 y el 17. Dudó y sufrió la angustia del abandono en Getsemaní, Lucas 22, 44. Gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Fue tentado por el diablo, en Mateo 4 está de manera patente esto. Y por último, tenemos que también recalcar que lloró la muerte de su amigo, se cansó del camino, necesitó el consuelo de sus amigos también. Esa coexistencia entre el poder divino y la fragilidad humana es la que hace de Jesús una figura única en la historia de las religiones. No vino a sufrir, vino a sufrir con nosotros, vino a no morir, vino a vencer la muerte desde adentro. Bueno, continuaremos también hablando de Jesús y también sus actitudes, sus características, ¿no? Lo que a él lo diferenciaba de las demás personas, y una de ellas, que es muy fuerte, es su actitud frente a las mujeres que estaban junto a él, las mujeres que lo acompañaban, ¿no? Estamos hablando de María, su madre, de María Magdalena y de las otras que no son tan visibles, ¿no? En un tiempo donde las mujeres eran invisibilizadas, Jesús las miró, las nombró, las llamó por su verdadero nombre. María, su madre, no solo dio a luz a Jesús, sino que lo sostuvo en su camino hacia la cruz. Una mujer fuerte, es símbolo de fe y de silencio, pero un silencio presente, un silencio que era muy protagonista. María Magdalena, que ya la mencionamos, no fue una prostituta como muchas veces se ha pretendido decir sin base bíblica. Fue discípula, compañera de misión y, según algunos textos apócrifos, testigo privilegiada de su resurrección. En el Evangelio de Tomás se la muestra discutiendo y cuestionando a los demás discípulos. Fue apóstol de los apóstoles, podemos decir. Juana, Susana y muchas otras mujeres aparecen en los evangelios apoyando económicamente y logísticamente su ministerio, ¿no? En Lucas 8, del 1 al 3, está también esto consignado. Las mujeres no solo estaban en las sombras, estaban caminando a su lado. Y fueron ellas, no Pedro, no Juan, las que estuvieron al pie de la cruz cuando todos los discípulos huyeron. Fueron ellas quienes fueron al sepulcro, las primeras en ver la piedra removida. La historia de Jesús está tejida por manos de mujeres, invisibles en muchos púlpitos, pero presentes en cada paso de su pasión y de su resurrección. Seguidamente queremos hablar también de Jesús, el insurgente. El reino de Dios
Para él no es el reino de César, es el reino que no pertenece a este mundo terrenal, ¿no? Jesús no fue pues un simple predicador piadoso, fue un revolucionario espiritual y social, un hombre que se atrevió a desafiar el poder establecido, tanto religioso como imperial. Por eso lo crucificaron, por eso su mensaje pues era peligroso, ¿no? En tiempos del dominio romano, hablar del reino de Dios era subversivo. No decía el reino del César, ni el orden del templo. Jesús decía, como en Mateo 6:33, busque primero el reino de Dios y su justicia. O en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Pero ese reino no era una evasión mística, era una propuesta concreta por los pobres, por los enfermos, por los excluidos. Mateo 20:16 reza, los últimos serán los primeros. Jesús nunca se alineó con el poder religioso oficial. A los fariseos y escribas los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Los denunció por cargar a la gente con normas vacías mientras ellos no movían ni un solo dedo. Tampoco pactó con Roma, no lo sedujo la violencia, pero tampoco fue un colaborador del imperio. Su gesto al entrar al templo y volcar las mesas de los cambistas fue una protesta directa contra la alianza entre religión y economía de poder. Mateo 21:13, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y bueno, ¿qué podemos hablar y decir de los celotes? ¿Quiénes eran? Entre sus discípulos estaba Simón el Celote, está en Lucas 6:15, miembro de un grupo radical que quería liberar a Israel por medio de la lucha armada. Si bien Jesús no adoptó su método, sí compartía su ansia de liberación. Jesús no empuñó la espada, pero sembró ideas más filosas que cualquier espada. Al predicar la fraternidad, derribó las jerarquías. Al hablar de perdón, desactivó la lógica de venganza. Al morir en la cruz, desenmascaró el sistema que lo ejecutó por miedo a su mensaje. Jesús no fundó una religión domesticada, abrió un camino que ponía patas arriba el mundo de su tiempo. Por esa razón lo mataron y por eso pues sigue incomodando. En esta última fase de nuestro podcast tenemos que hablar pues de la fe encarnada, de la fe en carne y hueso. Tal vez el verdadero milagro de Jesús no fue caminar sobre el agua ni resucitar muertos. Tal vez el milagro fue haber sido uno de nosotros, haber sentido el cansancio de los días, el dolor del abandono, la incertidumbre del camino y aún así tener fe, creer, continuar con esa misión. Tal vez no vino a enseñarnos cómo ser dioses, sino cómo ser verdaderamente humanos. Seguramente ahí está la gracia, ¿sí? Y en este tiempo de Semana Santa, cuando millones lo recuerdan clavado en una cruz, pues los queremos nosotros invitar a mirarlo con otros ojos, no solo como una figura celestial que habita en los altares, sino como un hombre que habitó la tierra con nosotros, que miró el cielo y también dudó, que amó profundamente y que transformó el mundo no con espadas sino con parábolas, gestos y con mucha compasión. Nosotros queremos pues finalizar haciendo una pregunta, preguntándoles y preguntándonos qué lugar ocupas o qué lugar ocupamos en la historia. Ahora que hemos caminado un poco por la vida de Jesús, ahora que pues lo hemos visto humano, frágil, fuerte, sabio, amoroso, justo, incómodo, compasivo, la pregunta pertinente apropiada seguramente sería: nosotros, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos al escuchar, al conocer un poco más de la historia de Jesús? ¿Quién será Jesús para nosotros ahora, no? ¿Acaso será un personaje histórico? ¿Acaso será un mito? ¿Acaso verdaderamente un Mesías? El Antiguo Testamento lo anunció como el hijo de David, como el ungido, como aquel que vendría a liberar al pueblo, y sí, vino. Pero pues no como esperaban, no montado en un caballo de esos caballos que utilizaban los emperadores, sino vino justamente en un animal que servía de anda para las personas del común, ¿no? Para las personas sencillas, las personas humildes. Él no vino con un ejército, sino vino con palabras, vino con parábolas, vino con gestos sencillos y vino también para cumplir una misión que era justamente sufrir esa pasión y ser crucificado también, ¿no? Entonces, sí, queremos recalcar, hacer énfasis en la pregunta, ¿no? Te preguntáramos a ti, ¿qué ocupas tú en esta historia? Si también nosotros fuéramos parte de este plan, ¿qué pasaría, no? Y si su mensaje no ha terminado de cumplirse porque le falta tu voz, le falta tu compasión, le falta tu justicia, le falta también tu acción, ¿no?
quizá tu acto sencillo, ¿por qué no? Tal vez no somos nosotros Mesías como tal, pero sí discípulos de lo humano y de lo divino. Quizá también estamos llamados a caminar junto a los otros y las otras, a amar sin miedo, a rebelarnos contra lo que nos esclaviza o lo que esclaviza también, lo que sujeta, lo que oprime. Quizá sanar lo que duele, abrazar, a contar una historia que quizás sea nuestra también, a brindar una palabra llena de amor también. Quizá el reino que anunció no es un lugar lejano, sino todo lo contrario, sino que quizás sea algo que se construye aquí ahora, digamos, contigo, entre todos pues nosotros. Así que bueno, nuevamente hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya calado entre ustedes, que les haya permitido adentrarse en una historia que les conmueva también y les mueva a indagar, a preguntarse. Entonces, para nosotros, pues, como siempre, es un placer poder compartir con ustedes, poder seguir generando, sosteniendo y construyendo este puente de comunicación, encontrarnos acá en este mundo, en este formato, digamos, de las narraciones. Para nosotros sí, claro que sí, extraordinarias, de las voces del oculto, de poder decir lo que quizá ha sido acallado también, o que nosotros mismos hemos tenido temor de decir, y bueno, estamos acá justamente para eso. Así que bueno, les dejamos con un abrazo cargado de muchísimo amor, de mucha hermandad también, de mucho ánimo, de mucha fuerza, de mucha identificación. Estaremos pues encontrándonos, ojalá muy pronto, en nuestro siguiente episodio, en una nueva ocasión, en nuestro podcast Narraciones Extraordinarias, contando las voces del oculto y bueno, brindando esta posibilidad de este encuentro para avanzar de manera también colectiva, ¿no? Yendo quizás seguramente a lugares comunes. Un abrazo fuerte y cargado de mucha energía y de mucha literatura, por supuesto.